Pues no sé. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Maestro Carlos Barbosa, nuestro invitado especial de esta tarde. Gracias, maestra. Le agradezco mucho. Aquí ya estamos. Muy bien. Bueno, para darle formalidad, vamos a darle lectura a nuestra convocatoria de la barra de abogadas licenciada María Sandoval de Zarco antes de darle el uso de la voz a nuestro invitado especial de esta tarde, con fundamento en los artículos 25, 28, 30, 31 y demás relativos de los estatutos que rigen a la barra de abogadas licenciada María Sandoval de Zarco AC. Convocamos a las asociadas de este órgano de profesionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 13 de enero del 2021 a las 18 horas, misma que se llevará a cabo en forma virtual por la plataforma Zoom ID número 821-4236-6340, mismo que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día. Primer punto, lista de asistencia. Segundo punto, declaración del quórum legal. Punto número 3, invitado especial, maestro Carlos Barbosa Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales del Estado de Baja California con el tema la violencia política contra la mujer como delito electoral. 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria que se celebró el día 16 de diciembre del 2020. 5, lectura de correspondencia. 6, asuntos generales y 7, clausura. En segunda convocatoria dice, de conformidad con lo establecido por el artículo 27 de los estatutos que rigen a la barra de abogadas licenciada María Sandoval de Zarco AC, en caso de no reunirse el quórum legal para que tenga verificativo la Asamblea General Ordinaria que se convoca para las 18 horas del día miércoles 13 de enero del 2021, en la reunión virtual preindicada, se convoca por segunda ocasión a las socias de este órgano de profesionistas a las 18:05 horas del mismo día, miércoles 13 de enero, y bajo el mismo orden anteriormente transcrito, iniciándose puntualmente con quienes se encuentren presentes. Atentamente, con la justicia vencerás, presidenta, maestra Mónica de Fátima Gómez Llanos Juárez, y nuestra secretaria general, maestra María Isabel Herrera Covarrubias. En cuanto a la convocatoria, pido a las socias, si estamos de acuerdo con la convocatoria que fue circulada, la votemos, por favor. Muy bien. Nuestra secretaria de actas ahí está pendiente, ¿verdad? Gracias. Muy bien, la lista de asistencia, ahorita la secretaria de actas, licenciada Ivy Retes Angulo, está tomando nota de las asistentes y se agota el primer punto. Segundo punto, declaración del quórum legal. Como lo dijimos, ya estamos en segunda convocatoria y con quien nos encontremos presentes, celebramos esta asamblea ordinaria del 13 de enero del 2021. Punto número 3, invitado especial, maestro Carlos Barbosa Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales del Estado de Baja California, con el tema la violencia política contra la mujer como delito electoral. Agradecemos, maestro, el que haya aceptado la invitación. Agradecemos al doctor Jesús Antonio Chávez Hoyos, que fue nuestro enlace para lograr esta reunión, que es un tema de gran interés, acercándonos tiempos electorales y nosotras como mujeres, barra de mujeres. Gracias, maestro, por disponer de su tiempo para compartirnos de sus conocimientos. Y también parte de la Fiscalía Electoral está la maestra Dolfina Escobar, que fue nuestra expresidenta y que también le agradecemos infinitamente que esté aquí esta tarde con nosotras. Y vamos a pedirle a nuestra vicepresidenta, a la maestra Carmen Yolanda Navarro Sámano, si puede dar lectura de la semblanza de nuestro invitado especial de esta tarde. Gracias. Con mucho gusto, presidenta. Buenas noches tengan todos y todas ustedes. Me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza del vasto currículum de nuestro invitado. Nuestro invitado es el maestro Carlos Barbosa Castillo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Planeación Estratégica y Comunicación por el Instituto José Martí de La Habana, Cuba. Fue becario del programa de visitantes internacionales del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre temas tan importantes como la anticorrupción gubernamental. Matriculado en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ha estudiado varios cursos y talleres. También egresado del Seminario de Estrategia Política y Defensa Electoral, impartido por el Instituto Tecnológico de México, ITAM. Ha sido catedrático universitario por más de 2 décadas en la Universidad Autónoma de Baja California.
donde se ha desempeñado simultáneamente como consejero técnico suplente de la Facultad de Derecho, consejero universitario e integrante de la Comisión Permanente de Legislación del citado organismo. De igual forma, coordina la Academia Interna de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de Tijuana, además de formar parte del Comité de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la propia universidad. Nuestro ponente ha impartido clases de Derecho Electoral, de Derecho Constitucional Local, Historia del Derecho Mexicano, Prensa Escrita y Sociedad y Antropología Científica. Es autor de los libros Mujeres Pioneras en Baja California y Naciones Históricas del Derecho Electoral en México e Introducción al Régimen Democrático. En su desempeño público ha sido funcionario público municipal y federal, regidor en el 17º Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana y diputado de la 19ª Legislatura de Baja California. Y actualmente es fiscal especializado para la atención de delitos electorales del estado de Baja California. El tema que él impartirá será la violencia política contra la mujer con delito electoral. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Carlos Barbosa Castillo. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco en verdad la oportunidad que me dan de estar con ustedes. La invitación, por supuesto, de nuestra presidenta Mónica Gómez Llanos. Gracias por abrirme las puertas de la barra. Creo que es muy importante el que tengamos este primer encuentro de lo que seguramente serán muchos a lo largo del desarrollo del desempeño de la Fiscalía. Pero para empezar a platicar, a intercambiar opiniones sobre un nuevo concepto que se da dentro de la Ley General en materia de delitos electorales al tipificarse como delito la violencia política contra la mujer en razón de género. El 13 de abril del 2020, precisamente, hubo una serie de reformas transversales que incorporaron una definición que existía en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establecía la conceptualización de la violencia política contra la mujer en razón de género, y que esto generó que diversas leyes, entre ellas la Ley General en materia de delitos electorales, la incorporara en su catálogo de conductas consideradas como ilícitas en el desarrollo de un proceso electoral. Pero cuando platico de este tema, siempre me gusta ir al origen de la violencia política contra la mujer en razón de género. Y esta parte es central, porque no somos ajenos a la discusión que se da en la sociedad, fundamentalmente cuando se llega a la a la simplista posición de decir, ¿y por qué hay un delito de violencia política contra la mujer y no hay un delito de violencia política general o específicamente contra el hombre, ¿no? Es la primera narrativa que se da en la sociedad. Y bueno, esa narrativa implica un desconocimiento de cuál es el origen de la violencia política, de la discriminación que históricamente se le ha dado a la mujer en el desarrollo de las sociedades. De hecho, cuando hablamos del poder, el poder del pueblo, el poder soberano del pueblo, siempre viene una expresión masculinizante. Es decir, desde el origen mismo en la Revolución Francesa, cuando se plantea precisamente el poder del pueblo, se referían a este poder masculinizante del pueblo. Es decir, no había una visión integradora del pueblo, solamente los hombres en el ejercicio del poder, y en el ejercicio del poder esa soberanía popular era de los hombres, es decir, una visión masculinizante. Tuvo que venir la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía algunos años después, en 1791, para que se estableciera que no era posible que hubiese una democracia sin la inclusión de todos los entes sociales que componen un conglomerado social. Es decir, en condiciones de igualdad, el pueblo integra hombres y mujeres. Y aquí empieza a darse una primera discusión de la integración del poder y sobre todo del ejercicio del poder. Pero me gustaría ir, y si me lo permiten, voy a hacer algunas citas que me parece importante recordarlas, porque también se ha normalizado en exceso esta idea de la dominación masculina. Es decir, parte de la sociedad entiende que los hombres nacieron para gobernar, que las mujeres nacieron para estar en el hogar, criar los hijos,
e inclusive no somos ajenos a que en la actualidad hay muchos agentes políticos, sociales, medios de comunicación que expresan que el problema de la descomposición de la sociedad y el grueso de la criminalidad e inseguridad que se da en la sociedad obedece a la descomposición del núcleo familiar. Y es decir, el núcleo familiar al descomponerse, porque los niños están en la calle y no hay quien los cuide. Y entonces al estar en la calle y no hay quien los cuide, son presa fácil de la delincuencia. Se normaliza. Se normaliza. Nada más que en esta expresión que yo señalé, de manera inmediata viene un estereotipo de género. La mujer es la responsable del cuidado de la familia y si la mujer no está, es responsable del desorden social. ¡Wow! ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que lo vamos normalizando? Bueno, yo me permití sacar algunos extractos de lo que anuncio será en algún momento mi segundo libro, pero que estudio el origen de la violencia política contra la mujer en razón de género y de la discriminación que en términos generales se da. Y voy a remitir primero a un filósofo que todos citamos en indistintos momentos, y es Aristóteles. Y Aristóteles, cuando se refiere a las partes de los animales, una de sus obras, se refiere: el hombre tenía el cerebro más grande y las hembras más pequeño, y por tanto eran débiles y frías. Y esto había que tomarlo como un defecto natural. Esa es la primera esa es parte de la filosofía política que empieza a permearse en las sociedades. Pero no termina ahí. Voy a citarlo tal cual. Distintas son las templanzas y la valentía en el varón o la mujer. Cobarde parecería el varón si fuese solo tan valiente como una mujer valiente, y parlanchina sería a su vez la mujer que tuviera apenas la reserva del varón virtuoso, pues aún en la administración doméstica es distinta en el varón y en la mujer, ya que la función del uno es adquirir y la de la otra conservar. Cito a Aristóteles. Estos estereotipos discriminantes que empiezan a construirse en el ideario colectivo tiene, por ejemplo, otra expresión que trata de justificar la superioridad masculina, y es Arthur Schopenhauer, alemán. Y él hace un planteamiento que se repite en la sociedad hasta nuestros días. Y dice: hay que utilizar el miedo como herramienta de dominación. Lo expresa de la siguiente manera: solo infundiéndoles temor puede mantenerse a las mujeres dentro de los límites de la razón. Las mujeres son criaturas de ideas cortas y cabellos largos. Es decir, filosofía política, literatura, y voy a citar ahora el componente religioso. El origen de la humanidad, entendido desde la divinidad, está plasmado en la Biblia, en el Génesis. Y el Génesis plantea lo siguiente: Dios consideró que el hombre no debía estar solo y determinó, abro la cita, hacerle un auxiliar a su semejanza, la cual fue llamada varona, porque del varón había sido tomada. Y fue más contundente el Génesis cuando explica y dice: multiplicaré tu sufrimiento en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Entonces tenemos la filosofía política, la literatura y la religión, coincidentes en tiempos distintos, distintos en los momentos históricos, coincidentes en el concepto de la dominación masculinizante. Luego dirán, bueno, ¿qué pasa en nuestra región? Yo en alguna ocasión explicaba que en las comunidades prehispánicas
las culturas mayas, por ejemplo, y en las teotihuacanas hay una dominación, hay una expresión importante del ejercicio del poder femenino. No no solamente los hombres gobernaban, sino que había muchas culturas, o la cultura maya, muchas regiones de pueblos originarios que establecían la dominación o el ejercicio del poder femenino. Pero ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Cuando llegan los españoles, empiezan a hacer una narrativa de lo que ven y empieza un proceso de reeducación cultural. Bernardino de Sehún, que todos ustedes saben quién es, estableció una serie de definiciones de lo que él veía en las comunidades prehispánicas, esencialmente entre el pueblo mexica. Y él planteaba y decía que lo que él veía en la Nueva España es que el deber de la madre era exclusivamente de tener hijos, criarlos y darles de comer. Y clasificó a la mujer, entre muchas, clasificó a la mujer moza, a la mujer principal, las señoras, la mujer honrada, la mujer pública, la mujer hermafrodita. En el caso de la mujer moza, decía, es buena si es hábil tejiendo, labrando, guisando, diligente y discreta. En tanto que la mujer principal dijo, al darse cuenta que ejercía un determinado liderazgo en la sociedad y en su familia, Sahagún la diferenció diciendo que gobierna varonilmente y es buena si es sufrida, mansa, humana y varonil. De las señoras, narró que gobiernan y mandan como el Señor. La mujer honrada es buena porque es firme y actúa con ánimo de varón, pues sufre cualquier mal que le viene y aún hace fuerza a sí misma por no ser vencida de alguno de los infortunios. Es decir, los valores esenciales de una mujer en el gobierno como señora principal, como señora reconocida entre iguales, él la interpretó y dijo, es así porque actúa como hombre. Le dio un efecto masculinizante a lo que los pueblos originarios reconocían como un principio de igualdad. Y esta parte va a venir a moldear seriamente la sociedad mexicana hasta nuestros días. Voy a continuar. Él hace una comparación que demuestra precisamente este estereotipo europeo que se tenía de los roles masculinos y femeninos. Cuando habla de la labor que tenía un médico y una médica. Y entonces él hace una distinción del médico malo y de la médica mala. Es decir, cuando no son hábiles en su función. Y este sesgo negativo del desempeño profesional de la medicina del hombre y la mujer en el espacio prehispánico lo definió de la siguiente manera. Dice, ambos practican incorrectamente la medicina. El hombre es malo porque es inhábil y a veces, no siempre, usa hechicería y supersticiones. En tanto que a la mujer, su deficiente empeño obedece porque tiene pacto con el diablo y los brebajes que prepara es con los que mata a los hombres. Es decir, la misma conducta inadecuada en la visión del español conquistante de un médico malo con una médica también en práctica deficiente, la mujer tenía pacto con el diablo, en tanto que él a veces hacía hechicería y bueno, pues su falta de pericia en la medicina porque no era hábil. O sea, vean la carga cultural de manera inmediata. Y aquí viene algo que a mí me parece realmente reprochable hasta nuestros días. Bernardino de Sehún
califica a la mujer pública y la califica, y cito, y espero me disculpen por la expresión, dice, la mujer pública dice lo siguiente: la puta es la mujer pública. Bernardino de Según. Al día de hoy, la Real Academia Española sigue definiendo mujer pública como una prostituta, al día de hoy. Entonces, ¿qué ha sucedido a lo largo del tiempo? Que estas ideas han venido permeando en la sociedad, han normalizado conductas y han generado ejercicios de discriminación en todos los ámbitos. Aquí vamos a hablar en lo sucesivo de la discriminación que se da en el ejercicio del poder público. Pero no sin antes concluir, pues, si me lo permiten, con una nuestro extraordinario Octavio Paz, que en El laberinto de la sociedad refiere: las mujeres son seres inferiores, su inferioridad es constitucional y radica en su sexo. Estas son algunas de las muchas investigaciones que a lo largo del tiempo he hecho respecto al cómo los estereotipos han venido permeando la cultura, el arte, la historia, la religión, la filosofía, la academia. Yo recuerdo a Matilde Petra Montoya, que fue la primera médica que se registró en la Universidad Nacional en el Porfiriato. Los periódicos de la época decían que quería ser doctora porque quería ver a los hombres desnudos y que su actitud era la de una mujer impúdica. Es decir, todos los segmentos de la sociedad tienden a masculinizar el ejercicio del poder. Y esta masculinización del ejercicio del poder ha erradicado, eliminado, discriminado a un componente importantísimo de la sociedad. Y entonces venimos a discutir el tema central, que es la igualdad. Cuando estamos ante la presencia de la igualdad, es importante señalar cuál ha sido precisamente esta idea que se tiene de ser iguales. Y entonces, cuando se trata de explicar los conceptos, y voy a entrar al concepto jurídico, pero inicialmente voy a tratar de homologar el concepto social. Cuando hablamos del concepto social de la igualdad, inmediatamente vienen los estereotipos y los roles que se tienen en la sociedad. Es decir, no podemos ser iguales, se dice, porque las condiciones que vivimos son diferentes. Es decir, el hombre y la mujer mujer y hombre deberían poder salir todos los días a las 12 de la noche en una calle oscura en la condición que quisieran. Eso sería, vivimos en una condición de igualdad social. Sin embargo, lo que se señala es que esa solamente es una facultad que se le corresponde a los hombres. Si la mujer se atreve a salir en la noche en una calle solitaria, la narrativa que darán los medios de comunicación será: lo que sucedió es porque salió de noche. Peor aún, salió sola. Peor aún, por cómo andaba vestida. Peor aún, por con quién andaba. Es decir, empezamos nuevamente a reflexionar sobre estas ideas discriminantes. Ante estos escenarios que pudiera yo poner como antecedentes de la violencia política, tenemos de la violencia en términos generales. Empieza a darse un ejercicio importante en la lucha, y me voy a referir exclusivamente a nuestro país, la lucha de las mujeres para tratar de participar de la cosa pública. Y en 1917, por ejemplo, Hermilia Galindo participa de un memorial ante el Congreso Constituyente pidiendo el voto para la mujer. Del análisis del diario de los debates les puedo afirmar que se referenciaron exclusivamente dos posiciones, y las dos posiciones no duraron en la discusión más de un minuto. Es más,
cuando yo he leído las posiciones de Francisco Pallavicini, por ejemplo, que expresó una idea al respecto, leyéndola despacito, no tardo más de 40 segundos. Y así se descalifica la participación de la mujer. Hay una omisión en la Constitución del 17 que Galindo astutamente, inteligentemente, audazmente la aprovecha y se registra como candidata. Hay una confusión respecto a quién fue la primera mujer candidata en este país. La primera mujer candidata es Galindo, la maestra Galindo. Se registra, participa, pero pierde la elección. Ninguna mujer pudo votar por ella. El constituyente, el poder legislativo, corrige la interpretación que hace la maestra Galindo y de manera tajante rompe la posibilidad de que la mujer tenga participación política. Y de ahí para enfrente. Ya que les puedo contar. La participación en 1953 del derecho al sufragio de la mujer en términos de representación política, pues también está llena de una serie de claroscuros que no es el momento ni la plática para conversarlo, pero que a partir de ahí hay un proceso de búsqueda incesante por lograr la igualdad política, por lograr la igualdad y el derecho a la participación de la representación. Y en ese sentido me voy a permitir hacerles una breve presentación. Ténganme paciencia, no soy muy bueno para esto de las redes, digo, las cosas estas de la computadora, pero lo intentaré hacer de la mejor manera, ¿no? ¿Ya ven cómo ya empecé a fallar aquí? Denme un segundo, ¿eh? Espero poder hacerlo bien. Yo siempre he creído que soy mejor hablando que presentando, pero por la relación virtual me parece importante poder presentar. A ver si aquí me sale. Te tienen que dar acceso primero. Quien haya abierto el Zoom te tiene que dar acceso. Ya. Ahí está, ya. Listo, Ya, listo, listo. Ya. Es todo. Vamos a ver si vamos a poderlo hacer. Y si no, como los cantantes, me la voy a aventar a capela. Ok. Vamos a ver un poquito, ya entrando de lleno a nuestras materias, cómo ha evolucionado la interpretación jurisprudencial de la igualdad. En el 2004 es interesante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los primeros límites a este principio, es decir, no quiere decir que todos los individuos seamos iguales. La propia Constitución señala y protege, por ejemplo, la propiedad privada, la libertad económica, los derechos patrimoniales, ¿no? O sea, pues no todos tenemos que ser ricos. Ese no es un principio de igualdad. O sea, hay un reconocimiento a determinadas desigualdades, esencialmente sociales. Pero en el 2017 le da un sentido más práctico. Y entonces lo que establece con toda claridad es que la desigualdad a la que se refiere la Constitución, pues no necesariamente es ciega la misma Constitución, pues reconoce estas diferencias, pero empieza a proteger una idea fundamental, la igualdad jurídica, que va a proteger a personas y a grupos. Y no perdamos de vista los grupos. Eso va a ser esencial porque en el 2021 una de las principales discusiones que se da en la representación política, por ejemplo, es un principio nuevo que está emergiendo, que tiene algunas expresiones ya, sobre todo en el sureste, que es la autoadscripción de género o identidad autopercibida. Y será un tema de evolución de la democracia mexicana porque incorpora ya nuevos sectores en la interpretación jurídica, no porque no existieran, sino por lo que hasta antes del 2020 eran prácticamente invisibles,
como lo fueron las mujeres hasta antes de 1953. Pero esa también será otra historia de otro grupo vulnerable y vulnerado. Pero en el 2017 también se establece la igualdad jurídica en dos dimensiones, la igualdad formal y la igualdad sustantiva. Y entonces, pues tenemos la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. Y entonces, esta parte va a dar como consecuencia que hay leyes que son discriminantes, hay discriminación normativa. Y la discriminación normativa tiene por objeto, en el 99.99%, invisibilizar a grupos considerados vulnerables. Si bien es cierto, la mujer no es una persona vulnerable, como grupo ha enfrentado una serie de conductas que la han puesto en condiciones de vulnerabilidad. Y bueno, se establece entonces esta idea de la igualdad sustantiva, que es en los hechos ser iguales, en los hechos. Es decir, que no haya ningún tipo de violación, de discriminación, ni de acción, ni de omisión. Todo esto va a tener siempre un sustento en el régimen convencional. México no es autor de estas ideas. México adopta estas ideas a partir de suscribir distintos instrumentos internacionales que empiezan a discutir esta posición. Pero en 2018 hay una incorporación en el principio de igualdad que incorpora precisamente la no discriminación. Y esta no discriminación incorpora una metodología para entender cómo debe de ser el trato diferenciado precisamente en los distintos estudios de caso que se apliquen. Esto lo voy a omitir, pues obviamente ustedes lo conocen muy bien. Y me voy a ir a esta parte. En esta parte, en donde hablamos de las personas que integran un grupo en condición de vulnerabilidad, es cuando se afectan el ejercicio de sus derechos de estas personas. Y entonces, los derechos de los grupos van a tener a ser una prolongación, extensión de los derechos individuales de las personas del grupo. Y entonces, aquí es muy importante porque cuando se judicializan decisiones que afecten a una mujer, no necesariamente la mujer que ha sido agredida es la que tiene exclusivamente la legitimidad de actuar en el órgano jurisdiccional, sino que el grupo puede participar. Pero ojo, aquí expreso el caso de la mujer, pero puede ser cualquier grupo vulnerado o vulnerable. ¿Por qué la mujer es un grupo vulnerado? Por la conceptualización que la sociedad da del género. El género, como construcciones sociales, pues es el significado que le va a dar precisamente al ser hombre o al ser mujer por estas diferencias biológicas. Nada más que estas diferencias biológicas y el significado que le da a esta diferencia biológica va a dar lugar a una relación jerárquica. Y en esta relación jerárquica viene la cultura que, como les leí en el origen de la violencia política, de la violencia contra las mujeres, pues establece una masculinización del poder. Y entonces, pues es natural, normal, y todo esto entre comillas, que en la sociedad y en el núcleo de la sociedad se reproduzcan estos géneros, estos estereotipos. El niño tiene que aprender a trabajar para mantener a su familia. La mujer tiene que ser garante de la estabilidad de la familia. En Navidad, la mujer es la que hace la cena. Los hombres son los que proveen los regalos. Obviamente, esto es un estereotipo, es una normalización que se le da a muchas familias,
Pero este estereotipo y este rol empieza a establecer un orden jerárquico superior que tiene su reflejo en la gobernanza. En la gobernanza hay muchas expresiones, y vamos a platicar al ratito de una que se dio recientemente, en donde el atributo que se le da a la mujer es distinto al de la capacidad para ejercer el poder. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza, la determinación, o se le vincula a un proceso de debilidad. Y esto da como consecuencia, pues, que se le discrimine del escenario público. Cuando yo hablo de violencia política contra la mujer, es complicado porque el grueso de quienes me escuchan, al igual que el que habla, tenemos una cultura patriarcal. Es decir, yo siempre me expreso como soy un producto del machismo en rehabilitación. Todos los días tengo que reeducarme, pero se tiene que tener conciencia de ello. Si no tenemos conciencia, caemos en este machismo, en esta idea cultural, ideológica y científica del patriarcado que ejerce el poder a través de la conducta diaria. Pero ojo, en eso somos culpables hombres y mujeres. La parte que yo expreso es en mi cultura machista de rehabilitación permanente, tratar de entenderlo, visibilizarlo y cambiarlo. Es decir, utilizar mi esfera de poder cultural que me dio la sociedad y la humanidad para tratar de incidir de manera diferente en la integración del poder público. ¿Qué pasó el 13 de abril del 2020? ¿Qué sucedió ese día? ¿Por qué ese día es tan importante en la concepción de la no violencia de género? Bueno, porque hubiera una serie de reformas a distintas leyes transversales que establecieron precisamente la violencia política contra la mujer en razón de género. No es producto de una discusión interna, sino es producto de una discusión internacional que tiene en la Convención Belén do Pará la primera expresión de esta naturaleza. Y esta convención estableció precisamente que la mujer no solamente sufría violencia física, violencia psicológica, violencia digital, sino que además había una violencia que se estaba ejerciendo en el escenario público. Y esta violencia en el escenario público estaba impidiendo que la democracia floreciera. Y aquí yo les expreso de la manera clara y contundente. Una democracia que es excluyente no es democracia, ¿eh? Punto. La democracia tiene un principio de inclusión, de igualdad, de libertad. Una democracia que excluye, tendríamos que cuestionar a la democracia. Aun cuando etimológicamente en su origen los griegos establecieron el poder del pueblo en una idea masculinizante, es decir, solamente los artesanos y los campesinos, los demuris y los geomoris eran los únicos integrantes del pueblo y con ello excluían a mujeres, a esclavos, a nobles. Esta idea se fue redimensionando y la democracia tiene que ser incluyente. Si la democracia no es incluyente, no es democracia. Tendríamos que cuestionarla severamente. Bueno, en esta idea de inclusión y de integración, habría que eliminar algunas barreras. Y una de estas barreras fue la violencia política contra la mujer. Y por eso, en abril de 2020, se modifican este conjunto de leyes para incorporarla en sus catálogos el concepto. Es así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de partidos políticos, la de delitos electorales, la orgánica de la Fiscalía General de la República, la del Poder Judicial, la de responsabilidades administrativas, incorporan el concepto de violencia política contra la mujer que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habían establecido. Y inclusive en la ley orgánica, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República se establece la lista negra. Aquellas personas que sean comprobados, que fehacientemente demostrado que son
violentadores contra la mujer en razón de género establecerán y aparecerán en una lista negra. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales igual. ¿Por qué le llamo lista negra? Porque es una lista en donde va a establecerse claramente las personas que son violentadoras. Y la consecuencia de aparecer en esa lista es que se afecta uno de los requisitos de elegibilidad, que es el modo honesto de vivir. Para poder alguien ser elegible, pues tiene que acreditar, entre otros, el modo honesto de vivir. Y no será acreditable si apareces en la lista negra, que así la llamo yo, es una lista de registro de personas que hayan sido violentadoras contra la mujer en razón de género, que aparece en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se le da facultad al Instituto Nacional Electoral, y en el caso de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, también a su apartado del registro. Y estos son elementos que van a inhibir, en mi punto de vista muy personal, de manera mucho, pero muy fehaciente, la comisión de este delito. Miren, no hay nada peor para un político que le digan no puede ser electo, ¿eh? Te puede aguantar una multa, te puede aguantar que lo infracciones 1 a 10 veces, pero si tú le dices, si apareces en la lista de violentadores contra la mujer en razón de género, se afectó tu modo honesto de vivir y por tanto no eres susceptible a ser reelecto o a ser electo, les aseguro que van a frenar sus actividades y sus conductas. Es decir, me parece a mí uno de los mayores aciertos el establecimiento de esta lista. Hay quienes entran en la discusión si es discriminante o no. Lo cierto es que no es una lista de presunción, sino de hechos. Fue acreditado que la persona violentó a una mujer por razón de género y en ese sentido es importante que se conozca que no tiene un modo honesto de vivir. La definición que establece el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es concurrente, curiosamente, con el mismo artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Su tipología es clara, sin embargo, solamente tiene algunas variantes que es importante aclarar al momento de su aplicación. Y tiene que ver precisamente en cuándo habrá elementos que se consideren como violatorios a la violencia política. Y son esencialmente los siguientes. Cuando se dirige una mujer por su condición de ser mujer, punto. Es decir, hay violencia política contra la mujer cuando se dirige una mujer por su condición de ser mujer. Y habrá alguien decir, ¿y eso cómo? Pues es tan sencillo como se dice. Es la violencia que se le dirige a una mujer porque es mujer. Y la persona, el perpetrador, se aprovecha de los estereotipos y los roles de género para ejercerle una violencia. Es decir, no utilizaría una agresión física, psicológica, emocional a un hombre. ¿Por qué? Porque no hay un rol y un estereotipo que se haya utilizado para ello. Pero cuando se lo hace a una mujer es porque la sociedad misma se va a reír cuando se haga un chiste a una mujer. Y ese mismo chiste no se va a reír cuando se le haga a un hombre, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho en unas reuniones sociales, públicas, no sé en cuántas reuniones ustedes no hayan estado, yo he estado en muchas, en donde los chistes referidos a una mujer se dan por su condición de ser mujer. Ese chiste, si le quitas la condición de mujer, deja de ser chiste, ¿no? Y entonces hay una discriminación, hay una agresión, hay una denigración. Bueno, el tema de cuando se dirige a una mujer por ser condición de mujer es tan simple como entender lo que sucede porque es mujer. Y cuando le afecte desproporcionadamente o tenga un impacto diferenciado en ella. Y aquí viene una expresión nada más que se está transmitiendo en vivo, pero, ¿cómo diría? Imaginemos la palabra prostituta en la expresión más fea, ¿no? ¿Va? Ya todos sabemos a qué me refiero. Si al hombre le decimos, tú eres esa palabra de 4 letras,
tiene una connotación. Pero si esa palabra de 4 letras se la decimos a una mujer, tiene una connotación diametral diferente, de segregación, de discriminación, de denigración. El impacto que tiene en esa mujer esa palabra es desproporcionado y es diferente. Y este es un ejemplo muy claro cómo ese tipo de agresiones puede generar un impacto diferente. ¿Quién puede cometer la violencia de género? En la política, cualquier persona tiene representaciones distintas por las sanciones que puedan implicar cuando son superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas que dirigen partidos políticos, candidatos, candidatas, precandidatas, simpatizantes, representantes de partidos políticos, medios de comunicación y sus integrantes, particulares, grupos de particulares. Todos ellos pueden ser las personas que cometan delito, este tipo de delito. El catálogo es amplio. Trata de cumplir la mayoría de las expectativas que se tienen en la sociedad. Sin embargo, me parece que todavía hay muchas que deben de seguirse incorporando. ¿Cuál es el campo de oportunidad que encuentro? Que en abril del 2020 no se había desarrollado ninguna elección. En el 2020, cuando se reforma transversalmente estas leyes, y en especial la Ley General en materia de delitos electorales, no había elecciones, no había procesos. Es decir, la incorporación de este tipo penal va a tener su debut en el proceso electoral 2020-2021. Y al tener su debut en el proceso electoral 2020-2021, es fundamental desdoblar una estrategia de difusión amplia sobre cuándo se comete este delito. Porque la idea no es que se cometa este delito y se sancione. La idea es que no se cometa este delito. Porque si se comete este delito y se sanciona, quiere decir que una mujer fue agredida. Y ese no es el principio de la legislación. Lo que debe de prevalecer es que no haya agresión. Y en ese sentido, la prevención sobre la comisión de esta conducta a mí me parece fundamental. Y bueno, el catálogo de las conductas que son consideradas como violencia política contra la mujer en razón de género están establecidas en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, y que para aprovechar el tiempo no voy a repetir porque cualquiera de ustedes puede consultar la ley y referenciar toda y cada una de estas fracciones que aquí se señala de manera clara y puntual. Pongo esto amplio porque me parece que eso sintetiza cualquier omisión que se hubiera dado en el catálogo anterior. Cualquier otra forma, cualquiera, que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un encargo político, de poder o de decisión, y que afecte sus derechos políticos electorales. Cualquier otra forma. Cualquier otra forma. Esto es interpretación. Y todos sabemos cómo interpretar la violencia porque sabemos cuándo se comete. Todos sabemos cuándo hay una violencia contra una mujer. Obviamente, muchas ocasiones tratamos de evadirlo argumentando, pues es que así son los hombres. Hombre, qué poco aguantas. No, si estás metida en la política tienes que aguantar los trancazos. Qué piel tan sensible. Ya está llorando. No, tenemos que ponerle un alto. Y la manera de ponerle un alto es socializando que es una conducta ilícita, administrativa y penalmente, que tiene como consecuencia, si no te importa la multa o hasta los 4 años de prisión que puedas tener, te va a afectar tu modo honesto de vivir y no vas a poder ser ni suplente de regidor. Es decir, afectará un requisito de elegibilidad
y con ello tendrá un mayor impacto. ¿Qué ha sucedido? Las autoridades electorales administrativas han emitido algunos acuerdos que también participan para fortalecer esta idea de la no comisión de este tipo de conductas. Es el reglamento de radio y televisión en materia electoral, también establece con toda claridad ahí cómo se debe de evitar, y el reglamento de quejas y denuncias y el lineamiento para la integración de funcionamiento y actualización. Esas son algunas de las cosas que han venido sucediendo en esta materia. Y ya salgo. Y no sé si ya regresé a la imagen, pero esa fue parte de la presentación que traté de generarles con la intención de emocionarlas para que participen activamente en la observación de conductas presumiblemente ilícitas de violencia política contra la mujer durante el proceso electoral 2020-2021. Con una mirada de mujer, observar el proceso electoral y contribuir para que estas conductas se inhiban. Y en ese sentido, aprovechar la extraordinaria relación que tienen ustedes con dos de los directores de la Fiscalía, que es la maestra Dolfina Escobar y el maestro Jesús Antonio Chávez Hoyos, que ambos tienen una encomienda particular en este sentido. En el caso de la Dirección de Prevención del Delito, trabajar intensamente para desdoblar una promoción de identificación de este tipo de conductas con la finalidad de inhibirlas. Pero si la prevención no funciona, está la Dirección de Investigación y Persecución. Y en ese sentido, pues si por las buenas no se entiende, habrá manazos que estoy seguro vendrán a fortalecer esta idea de que no sea en la competencia político-electoral, la denigración a una mujer el elemento para tratar de ganar la representación política. Que el calor sea en las ideas, que la discusión sea en la mejor forma de gobernar, pero no denigrando a las mujeres. Y si esto lo ubicamos en el contexto de que habrá más de 99 cargos de elección popular en competencia en el 2021 y de los cuales el 50% son mujeres, imagínense el porcentaje que tenemos de riesgo de que este tipo de conducta se presente como se ha presentado en el pasado, pero que en el pasado no tendríamos un andamiaje jurídico como lo tenemos en el presente. Entonces, yo hasta aquí la dejaría, maestra Mónica, si me da autorización para seguir las instrucciones que ustedes correspondan. Maestro, no, pues agradecidos por su participación de esta tarde con nosotros en la barra de abogada licenciada María Sandoval de Zarco. Quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta. Antes de iniciar con las preguntas, también quiero agradecer la presencia de la regidora Edna Mireya Pérez Corona, que me parece muy importante, las mujeres que ejercen la política pues en nuestra ciudad, en nuestro estado, que son de gran relevancia y que nos ponen el ejemplo. Muchas gracias y bienvenida. El regidor Josué Gutiérrez, como estaba diciendo el maestro Carlos Barbosa, qué importante también es la participación del hombre en evitar y en prevenir y en erradicar la violencia de género en contra de las mujeres dentro de la política. Y pues gracias por encontrar a nuestros aliados como ustedes, aunque yo no ejerzo la política, ¿no? Pero todas las que estamos involucradas, que podamos hacer equipos y alianzas, y gracias a todos los varones aquí presentes también que aprendemos todos juntos y que todos contribuimos a tener una mejor sociedad. También agradezco la presencia de la maestra Priscila Velázquez, que es la directora del Instituto Municipal de la Mujer. También agradezco muchísimo a mi amigo, al presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, del que el maestro Carlos Barbosa también es socio, Sergio Carvajal Franchilla. Muchísimas gracias, amigo, por estar por aquí con nosotros también acompañándonos y aprendiendo juntos. Y pues no sé si alguien quiere hacer, aquí hay ya una pregunta. Y si van levantando su manita ahí para irles dando el uso de la voz. Primero, aquí tenemos, bueno, Rosa María Quiñones, mil gracias por su excelente exposición, el éxito lo abraza en su gestión. Dice Mari Carmen Flores, pregunta, si ya es candidato y violenta, ¿qué? Así es como preguntó. Mari Carmen no anda por ahí por si nos quiere aclarar la pregunta. Está bien clarita, licenciada. Sí, bueno. El maestro está bien clarita, más que clarita no podía estar. Okay. O sea,
Si violenta antes, no podrá acceder ni siquiera a ser regidor. Ah, caray. Pero si ya está en campaña, habiendo un montón de candidaturas de mujeres que va a haber en todo el país, y se pone rejego y violenta los preceptos, ¿qué? Infracción y hasta cárcel. ¿Y se le elimina la candidatura? Con todas las consecuencias que implique. Hay que recordar que la facultad de la Fiscalía es exclusivamente en materia de delitos electorales, ¿no? Hay que señalar que en un proceso electoral convergen 3 tipos de autoridades: la autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional y la autoridad de procuración de justicia penal electoral. A mí me corresponde la procuración de justicia penal electoral, es decir, si hay una persona, un candidato que es el supuesto, puede ser el sujeto activo y comete este tipo de delito, alcanza la penalidad que establece la Ley General en materia de delitos electorales, es decir, el candidato no está exento, ¿ok? Lo que yo señalo es que hay una cosa, que hay candidatos que en el mecanismo de reelección, pues pudieran estar siendo aspirantes, reeligiéndose, y también a ellos se les afecta. Sí, no, lo que yo me refiero, Carlos, es el hecho de, ok, pero si ya está en plena campaña y de pronto su campaña violenta los preceptos y la larga lista de cosas con las que puede agredir, es sujeto. ¿Podría dejar de ser candidato y enfrentar todas las... Es sujeto a la ley. Ok. Pues más vale que se tapen la boca. Pues más vale que uno se tape en la bocota. Gracias, gusto saludarte. Gracias por responder. Saludos. Gracias, Mari Carmen. La maestra Orlen Arriaga dice: muchas gracias por la exposición, muy fructífera y con mucha información realmente importante. La pregunta es, ¿en dónde nos encontramos? ¿Qué haría falta? ¿Y de qué forma los hombres pueden contribuir a la eliminación de la violencia de género por razones políticas? Trabajar mucho en nuevas masculinidades. Esta es una idea que se está dando a la par de la lucha por los derechos de la igualdad, que los que somos benefactores del patriarcado establezcamos una nueva cultura de la masculinidad. Y bueno, también para eso hay procesos de educación amplísimos, ¿no? Hay muchos talleres, muchos cursos impartidos por hombres, impartidos por mujeres, que tratan de reeducar esta cultura que traemos en nuestro ADN y reconocer principalmente que somos precisamente herederos, benefactores de una cultura que, como lo dije en las lecturas, pues siempre nos dio un poder masculinizante. Entonces, pues no es un asunto que fácilmente se acabe. Tiene que haber un proceso de reeducación y ya hay una nueva cultura que es la educación en las nuevas masculinidades. Muchas gracias, maestro. El licenciado Sergio Carvajal Franchini y después la maestra Dulce Janet Valdés Valerio. Adelante. Muchas gracias, amiga presidenta. Carlos, pues muy interesante la plática que nos acabas de dar, la instrucción de lo que aprendí el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Me llama la atención que lo canalizas nada más en esencia a que los hombres somos los que podemos cometer un delito contra otra mujer, ¿verdad? Y yo te quería comentar por qué mencionas que si una persona comete el delito, uno de los delitos que encuadran en el artículo 20 bis, que apenas lo estoy leyendo ahorita y que se me hace bien interesante, que no lo había leído. ¿Por qué lo manejan que estaría perdiendo el requisito, el modo honesto de vivir? ¿Por qué no nada más manejarlo como un delito y que mejor manejar la cuestión de una carta de no antecedentes penales y que eso privara a la persona para poder acceder a un cargo público, en lugar de que siempre se le catalogue como una persona que no tiene un modo honesto de vivir? Saludos. Saludos, mi presidente, además mi presidente de colegio. No me ha expulsado y eso es ganancia.
La verdad es que tiene que ver con el área administrativa electoral. La Sala Superior emitió una jurisprudencia en donde interpretó precisamente, declaró que cuando se hubiese una violencia acreditada, violencia política contra la mujer, afectaría el modo honesto de vivir. Y entonces una jurisprudencia obligatoria que cuando tú llegas al registro ante la autoridad administrativa, te la aplican y adiós, ¿no? Ok. Y la Muchas gracias. La segunda que tiene que ver con los hombres, no, cualquier persona puede cometer la violencia política contra la mujer en razón de género, ¿no? Cualquier persona. Culturalmente, quien comete los tipos de violencia que están establecidos es el que tiene el poder masculinizante y es el hombre, ¿no? Sin embargo, no está exento. En estricto apego a derecho, cualquier persona puede cometer el delito de violencia política contra la mujer en razón de género. Ok, muchas gracias. Adelante. Buen día. Maestra Dulce Janet. Gracias, presidenta. Maestro Barbosa, lo felicito, tiene una gran encomienda. En el tema de las denuncias, me gustaría saber así, si tienen el dato de cuántas denuncias hay en Baja California, cuántas se han presentado hasta el momento, cuál es su estado que guardan. Y quiero aprovechar también para preguntarle si qué tanto es el alcance para obligar a los partidos políticos a que ahora sí que obliguen a los candidatos a acreditar un examen o una capacitación para que conozcan las consecuencias de las conductas. Ahora sí coincido en socializar el tema, pero yo considero que a veces cometen el delito porque desconocen. Del Ministerio Público, especializado en materia de delitos electorales, ¿no? Pero como estudioso del tema te puedo asegurar que la judicialización en el área electoral ha obligado a que los partidos políticos se entiendan a trancazos. Yo no creo que esta vaya a ser la excepción. Es decir, se va a tener que accionar una serie de medios de impugnación contra algunos partidos políticos o contra algunas determinaciones. ¿Por qué? Porque no todos los partidos políticos tienen una convicción de esta naturaleza, ¿eh? Hay partidos políticos que continúan en esta visión masculinizante del poder, buscando los campos de oportunidad que ellos consideran para evadir estos derechos bien ganados de igualdad política. Pero no es un área de competencia de la Fiscalía Especializada. ¿Qué creo? Que se tiene que hacer un gran ejercicio entre quienes gustan del derecho electoral para incidir en el área administrativa, en el área jurisdiccional y en el área de procuración de justicia penal electoral para tratar de que estas conductas no sean recurrentes. Vaya, que no sea una tentación el cometerlas. Y la única manera que yo encuentro hasta el día de hoy, quisiera tener otra, es el socializar que hay sanciones. Y la sanción que yo encuentro que le puede afectar a un aspirante a un cargo de elección popular es cuando le dices, pues te va a afectar tu modo honesto de vivir, ¿eh? Porque hay muchos que a lo mejor dicen, pues la multa la pago, ¿no? O ahí vemos cómo me la aviento. La prisión, pues me voy a defender y a lo mejor le gano al Ministerio Público, ¿no? Pero si le sacas la carta negra donde le dices, pues ya no vas a poder ser registrable, te aseguro que la piensa 2 veces antes de cometer una conducta de esta naturaleza. Muchas gracias, maestro. Cristina Leu pide el uso de la voz y después el regidor Josué Gutiérrez también levantó la mano. Adelante, Cristina. Buenas tardes. Hola, licenciado Carlos, ¿cómo estás? 2 puntos. Hola. Mira, recientemente, el viernes, se dictó una resolución por parte del Tribunal Electoral en materia de diversidad sexual. Yo representé a Claudia Elsa López Sanz en el R1 47-2020. Aquí hay una situación que en su momento planteamos dentro del expediente.
bueno, como sabemos, en años anteriores y procesos anteriores, en materia de diversidad sexual ha habido participación. El Instituto Electoral local, en este caso, como autoridad administrativa, hizo consulta respecto a los grupos vulnerables. Ahorita que tocaste el tema de la discriminación. Entre las investigaciones que hizo, por citarlo ante el Instituto Nacional, únicamente hay prácticamente información más completa en materia indígena. En materia de grupos transgéneros, todo es muy limitativa. No aterrizaban prácticamente en lo que es el derecho a poder ser votado, ¿no? Por citarlo así. Pero en el caso de nuestra autoridad local, desde el 2018 a la fecha, ha habido una omisión. Tú como, yo entendería que por esa omisión la autoridad administrativa electoral sería sujeta de responsabilidades administrativas, ¿sí? O bien de las sanciones que el tribunal en su momento implemente por esa irresponsabilidad por parte de ellos, ¿ok? Sin embargo, creo yo, a lo que me equivoque, en la Ley General de Delitos Electorales no hay una figura que regule. Son los retos que tú ves con los impartidores de justicia para empezar a homologar criterios, más allá de que la ley pues esté más que clara, ¿no? Y una segunda pregunta, también preguntarte hacia dónde va México en ese tipo de temas, porque si bien yo creo que en los últimos 50, 60 años, yo creo que hemos dado pasos agigantados, si bien la normatividad, la ley de la Constitución se ha estado reformando para poder dar esta igualdad sustantiva de la que estabas hablando, pero también hacías mención de que, por ejemplo, los partidos políticos han estado aprendiendo pues a base de jaloneos, ¿no? Y coscorrones, y a veces todavía no se logra entender, pero ¿hacia dónde va México en este tema? Y me gustó mucho cuando mencionaste el tema de la rehabilitación, que estamos en rehabilitación. Entonces, si me puedes apoyar, por favor. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante. Te voy a decir mi visión al respecto, ¿no? Primero, nunca evado el que soy una persona que vive en el privilegio como hombre. No lo evado. O sea, trato de entender que la cultura me ha dado un privilegio por haber nacido hombre. Tú y yo podemos salir a las horas de la noche al Oxxo, al que cierre más tarde, y lo único que nos va a preocupar es que no nos roben. Tú y yo no nos vamos a preocupar cómo vamos vestidos, ni si nos vamos a ser atacados sexualmente. Nuestra preocupación va a ser que nos roben. Una mujer tiene la preocupación que la roben, se preocupa por cómo debe ir vestida y por si fuera poco, que pueda sufrir una agresión sexual. Es decir, nosotros nacimos con determinados privilegios. ¿Cómo utilizamos esta posición de privilegio para cambiar si realmente queremos cambiar? Y entonces empieza la esfera pública. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada estableció como principios rectores, uno de ellos, que para mí me parece importante, la perspectiva de género. Es decir, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en su actuar tiene como principio rector, entre otros, la perspectiva de género. ¿Cómo traducimos la perspectiva de género en la actuación de las y los servidores públicos de la Fiscalía? Bueno, lo primero que instruí al llegar a la Fiscalía es la elaboración de un protocolo de actuación con perspectiva de género. Y el protocolo de actuación con perspectiva de género está ligado con la elaboración del reglamento interno y el incumplimiento a alguno de los principios que se establecen en el reglamento interno que violente los protocolos de actuación, pues es objeto de rescisión de contrato. ¿Qué quiero decir con esto? Habría que revisar de nuestra posición de privilegio cuántos protocolos de actuación con perspectiva de género existen, por ejemplo, en el registro civil. Y ahí debe de haber una perspectiva de género, evidentemente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos protocolos con perspectiva de género tenemos en el ejercicio práctico, por ejemplo, de la policía municipal? La policía municipal tiene que tener una actuación
diferenciada cuando se trate de una mujer a la que está atendiendo o en el escenario en el que participen. Tiene que haber protocolos de actuación con perspectiva de género. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene protocolo de actuación con perspectiva de género. Y esta parte se debe de utilizar y se debe de impulsar para tratar de cambiar desde adentro. No es fácil, regidor, ¿eh? No es fácil porque es un proceso de reeducación. Yo, por ejemplo, convocaría, como nosotros, que somos hombres, cuando hagan un chiste sobre una mujer, pues simplemente no reírnos y preguntar, ¿me puedes explicar cuál es el chiste? Poner límites, no dar la continuidad y no sentirnos tan mal si caemos. Yo por eso digo, yo soy miembro de la cultura machista en rehabilitación, como los AA, solo por hoy. O sea, me levanto diciendo, hoy no, y caigo. Hoy no, y caigo, pero tengo conciencia de que lo debo de combatir. Eso es una nueva masculinidad. Y esa solamente nosotros tenemos que adoptarla de una manera personal y por convicción. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No creas que aquí vengo a darme golpes de pecho. Es sumamente difícil, pero por lo menos tenemos que tener convicción de que queremos cambiar. Yo te invito a que hagas protocolos de actuación con perspectiva de género en el ámbito municipal. Creo que no hay ni uno. Perfecto, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, regidor. Antes de dar el uso de la voz a Angélica Peñalosa, que yo creo que ya va a ser nuestra última intervención, porque hemos abusado mucho aquí de nuestro expositor, quiero leerle a Alma Gloria López Valenzuela, excelente exposición. Marga Verduzco, gracias por su excelente exposición, para mí muy clara, felicidades. Y hay una pregunta de la licenciada Marisol Rodríguez, dice, desde su perspectiva como doctor en Derecho Electoral, ¿cuál derecho debería prevalecer? ¿El de la paridad de género o el de la reelección en Baja California? Su opinión, por favor. Gracias y felicidades por el excelente manejo que tiene de los temas electorales. Gracias. Hay dos principios en materia electoral que constantemente entran en conflicto, el principio democrático y el principio paritario. El principio democrático es la voluntad del pueblo expresada en la representación política. El principio paritario tiene que ver con esta idea de la no segregación y la no discriminación. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? A mí me ha tocado estar en algunos juicios electorales en donde he perdido porque se ha hecho valer el principio paritario. Y creo, en mi experiencia como litigante electoral, que hay una idea de supremacía del principio paritario por el principio democrático versus reelección. Es decir, esta idea de luchar por la igualdad implica la perspectiva de género en el juzgador, y esa se ha hecho valer en mi experiencia, pero también he conocido de algunas sentencias en donde han hecho valer el principio democrático. Entonces, cuando me hacen preguntas tan específicas y tan técnicas, yo siempre digo, judicialicemos las decisiones electorales para poder tener luz y que nos permita a todos llegar a una visión más generalizada y más adecuada. No le tengamos miedo a la judicialización. Para eso están los medios de impugnación y para eso tenemos los tribunales, para que lleguemos a una verdad verdadera en este sentido o una interpretación que será general y obligatoria. Y en ese sentido me parece importante que si hay conflicto entre el principio paritario y el principio democrático, judicialicemos. En lo personal creo, mi posición personal, por la experiencia, que el principio paritario se ha impuesto en muchos de los juicios que yo he visto. Muchas gracias, maestro. Ahora damos el uso de la voz a la licenciada Angélica Peñalosa. Adelante, licenciada. Hola, ¿me escuchan? Yo sí. ¿Qué tal? Me da mucho gusto pertenecer a esta reunión el día de hoy
Quiero agradecer al Colegio de Abogadas, a la maestra Mónica Gómez Llanos por la invitación. Quiero agradecer al maestro Carlos Barbosa Castillo, que me tiene fascinada con el tema. Creo que es de la mayor relevancia. Me gustaría decirles que soy la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena en Baja California, y me llama mucho la atención lo que comenta el maestro. ¿Cuál es nuestra obligación como un partido progresista? Creo que Morena tiene una gran oportunidad de demostrar que realmente nuestros candidatos y candidatas deben, y por iniciativa del partido, tener una capacitación en los temas de género, si quieren ser candidatas y candidatos. Es un tema para nosotros muy importante, de gran relevancia. Estamos en tiempos electorales. Gracias por la apertura y darnos a conocer pues, los recursos que tenemos en la Fiscalía con ustedes, que tenemos a la maestra Dolfina en prevención, al doctor Jesús Antonio Chávez Hoyos en la parte de la investigación, ¿verdad? Tengo entendido. Y pues sí, creo que ojalá sea una de muchas más reuniones para ver otras cuestiones. Hoy lo enfocamos en la mujer, en la violencia de género contra la mujer, pero lo agradecemos muchísimo, maestro, su asistencia. Muchas gracias, agradezco sinceramente la posibilidad que me dieron de intercambiar puntos de vista con ustedes, ¿no? No olviden, Sartori decía que el ideal democrático difiere de la realidad democrática, ¿no? Es responsabilidad de nosotros hacer del ideal democrático la realidad democrática, ¿no? Entonces les quiero agradecer mucho que me permitan participar con ustedes y espero que no sea la última vez. Bueno, entonces antes de finalizar con esta, no sé si alguien más tenga alguna opinión, pero yo creo que ya estamos bien, suficiente. Vamos a darle lectura a un pequeño reconocimiento que le damos a nuestro expositor de esta tarde. Yo también aquí con la tecnología. Sí, muy bien. Y le vamos a pedir, no sé, mi secretaria general, la maestra María Isabel Herrera Covarrubias, si anda por aquí, para que nos apoye en la lectura del reconocimiento. Muy buenas tardes. También tuve un problema aquí con la tecnología de mi celular y mi computadora. Antes de hacer lectura, reconocimiento muy merecido, quisiera felicitar al maestro por su exposición. Es un gusto tener un fiscal de este nivel, de esta estatura intelectual y moral y ética. He tenido oportunidad de tratarlo en diferentes actores y siempre que tengo la oportunidad de platicar con él es privilegio. Ya lo había escuchado exponer, maestro, pero creo que hoy se sacó 10. Si fuera su maestro, quisiera 10. Gracias. La verdad nos motiva a seguir creyendo que la unión, el respeto y la unión y conjunto entre hombres y mujeres podemos hacer grandes cosas por nuestra ciudad y por México. Sin más preámbulo, me honro en leer lo siguiente. La barra de abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco AC, otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Barbosa Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales de Baja California, por su brillante exposición con el tema la violencia política contra la mujer como delito electoral. Firman nuestra presidenta, la maestra Mónica Fátima Gómez Llanos, nuestra vicepresidenta, la maestra Carmen Yolanda Navarro Sámano, y una servidora, María Isabel Herrera Covarrubias, como secretaria general. Muchas felicidades y ojalá que más adelante pueda venir a platicarnos cómo está yendo esta parte electoral que va a ser muy sui generis y muy especial para Baja California. Mucho éxito y bienvenido siempre a esta barra, señor. Gusto saludar. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro expositor. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Nosotros, las socias de la barra, nos quedamos con los demás temas. Le damos muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, doctor Jesús Antonio Chávez Hoyos. Maestra Dolfina Escobar López, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahí nos estamos dando, yo creo que algo de lata para seguirnos informando y seguir aprendiendo. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias.
¿Sabías que Baja California tiene un órgano autónomo encargado de prevenir, investigar y perseguir delitos electorales? Se llama Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y se le conocerá como la Fiscalía Electoral. Recuerda que si alguien actúa indebidamente en el proceso electoral, puede haber consecuencias penales. Conócenos e infórmate a través de las cápsulas de prevención que podrás escuchar por esta misma estación. Fiscalía Electoral de Baja California y STIRT. Por la legalidad electoral.